Corriendo y ya. Mis queridos amigos Malcalovers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría tener la ocasión de llegar a cada uno de ustedes. Como ustedes se dan cuenta, estamos cambiando de formato. Hay que reinventarse en las redes sociales. Ahora vamos a hacer la reflexión del Evangelio a través de un diálogo y me acompaña en esta ocasión el hermano Wilson Peláez, un compañero mío desde el seminario, y ahora también está conmigo en el proyecto de los misioneros alfonsianos. Wilson, bienvenido y haz la lectura, por favor. Gracias, Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Muy bien, meditemos este evangelio. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué preguntas te suscitan, Wilson? La primera pregunta, Padre, que me salta a la vista es sobre el problema de la ley para los judíos. En un contexto en el que vivía Jesús, se tiene entendido de que la ley estaba por encima del hombre. Padre, mi pregunta es puntual: ¿cómo se debe entender este problema de la ley hoy en día? Es verdad, la ley para los judíos era lo fundamental. La ley, el esquema era muy sencillo. La ley estaba sobre el hombre, sobre el ser humano. El hombre estaba al servicio de la ley. Y para Jesús, lo más importante es el ser humano. En ese texto de cuando está el hombre con la mano paralizada, los fariseos están mirándolo ahí para ver si curaba en sábado, y estaba prohibido según la ley, entonces dice, dando una mirada de ira, le dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate, ponte ahí en medio. El Señor coloca en medio de su mensaje al ser humano. Le importa, le interesa el ser humano. Entonces, para los judíos la ley era fundamental. Era una cultura muy legalista. Era el hombre al servicio de la ley. Y para Jesús, la ley tiene que estar al servicio del ser humano. Eso es la misma idea cuando el Señor dice que el hombre no se ha hecho el sábado, que es el sábado, se ha hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, ese es el mensaje profundo que nos trae Jesús, la importancia del ser humano y la ley al servicio del ser humano. Padre, me surge otra interrogante. Mi pregunta es, ¿Jesús vino a cambiar la ley o vino a modificarla o a dar un fiel cumplimiento a ella? Lo dice claramente, ¿no?, en el evangelio que estamos meditando. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. O sea, que el Señor no ha venido a abolir la ley y los profetas. Está en vigencia la ley. Pero el tema es qué entendemos por ley. Tú sabes que los judíos entendían como ley el Pentateuco,
los profetas, ¿no? Los salmos, que eran para ellos importantes, la Torá, y pero además de eso, ya los judíos en el tiempo de Jesús se habían vuelto demasiado legalistas. Como sabes, existían alrededor de 613 mandamientos. Si nosotros no podemos con 10, imagínate con 613, ¿no? Sería carga muy pesada. Una carga muy pesada. Eso es lo que le dice el Señor a los fariseos. En la cátedra de Moisés se han centrado los letrados y los fariseos. Hagan lo que les digan, pero no hagan lo que hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Hacen líos, fardos pesados, los ponen sobre el hombro de la gente, pero ellos no mueven ni un dedo, ¿no? Entonces, además del Pentateuco, la Torá que decíamos, ¿no? En el tiempo de Jesús tenían 613 mandamientos. El Señor ha venido a derogar eso, pues, por supuesto, ¿no? Pero no en el Antiguo Testamento. La ley que Dios le dio a Moisés sigue teniendo vigencia hoy, ¿no? Por eso nosotros leemos el Antiguo Testamento con esa conciencia de que hay cosas también y en eso nos diferenciamos de los hermanos separados, porque ellos dicen: yo creo en la Biblia todo lo que dice, y nosotros creemos la ley, que diré, la Biblia y la tradición, ¿no? Correcto. La tradición de la iglesia. Entonces, hay cosas del Antiguo Testamento que ya no sirven para hoy. Una señora me decía: ay, padre, yo creo y cumplo todo lo que dice la ley, era evangélica. Le digo: bueno, la ley, el Antiguo Testamento dice que los varones tienen que tener varias mujeres, que tu marido tenga varias. Ay, no, bueno, entonces pues hay que leerlo, porque la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas, ¿no? Dios revela su mensaje a través de una persona que es se llama el autor sagrado. Entonces hay que ver qué es lo que dice Dios y cómo lo dice el autor sagrado, ¿no? Y a veces ni siquiera ya se puede hablar de autores sagrados, sino de escuelas en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, en eso hay que tener cuidado. Pero la esencia no ha venido a cambiarles ellos. Los 10 mandamientos, los profetas, los salmos, no ha venido a cambiar, sino dice a darle su cumplimiento. Y la pregunta sería: ¿cómo el Señor da cumplimiento a toda esa ley? Justamente el cumplimiento es que todo apuntaba hacia Jesús, ¿no? Todo, la Torá, el Pentateuco, todo apuntaba, todo señalaba a Jesús, ¿no? Y el Señor da todo su cumplimiento en la ley del amor. Cuando se acerca este fariseo y le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor le dice: el mandamiento más importante es Shema Israel, escucha Israel, al Señor amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda ley, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces todo el Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el amor. Como decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Padre, en lo que usted acaba de decir, me brota esta especie de un pensamiento ligero, podríamos decir. Entonces, entender a Jesús para nosotros los cristianos es entenderlo a través de la ley del amor. Con él se instaura el amor en plenitud. Por supuesto, ¿no? El Señor, Él es el amor. Él es el amor y Él es el nuevo legislador. Es interesante ver cómo aparece Jesús. Se les dijo, pero yo les digo, ¿no? Entonces Él es el nuevo legislador que, inspirado, también hundiendo sus raíces en el Antiguo Testamento, pero todo el Antiguo Testamento aparece o apunta hacia Jesús y su mensaje, el mensaje del amor. Así es que, queridos amigos, si queremos cumplir la ley completa, amemos, cumplamos la ley del amor. Que Dios les bendiga.